Serie Estudio Bíblico, Evangelio de Mateo, Sermón Introductorio. Título: Mateo, el Rey Prometido y su Reino. Texto base: Mateo 1:1. Tema: Jesucristo es el Mesías prometido por Dios, y Mateo fue escrito para demostrar su identidad y autoridad como Rey. Proposición: al estudiar el Evangelio de Mateo, descubriremos que Jesús cumple las promesas del Antiguo Testamento, establece el reino de Dios y demanda una respuesta de fe y obediencia. Bosquejo. 1. La importancia del Evangelio de Mateo. 2. El contexto y propósito del libro. 3. El Rey prometido y su reino. Introducción. Toda gran historia necesita una puerta de entrada. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, Dios ha colocado delante de nosotros una puerta inspirada por el Espíritu Santo, el Evangelio de Mateo. Este libro no fue escrito simplemente para informar acontecimientos históricos. Fue escrito para responder una de las preguntas más importantes de toda la Biblia. ¿Es Jesús verdaderamente el Mesías prometido por Dios? Durante siglos, Israel había esperado al Rey prometido. Los patriarcas hablaron de él. Los profetas anunciaron su llegada. Las promesas de Dios apuntaban hacia él. Y ahora, al comenzar el Nuevo Testamento, Mateo presenta las evidencias de que Jesucristo es ese Rey esperado. A lo largo de esta serie, recorreremos juntos todo el Evangelio de Mateo. Veremos al Rey presentado en su genealogía. Veremos al Rey anunciado en su nacimiento. Veremos al Rey proclamando los principios de su reino en el Sermón del Monte. Veremos al Rey demostrando su autoridad sobre la enfermedad, la naturaleza, los demonios y la muerte. Veremos al Rey rechazado por muchos de su propio pueblo. Veremos al Rey entregando su vida en la cruz. Y finalmente veremos al Rey resucitado, victorioso, y comisionando a sus discípulos para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Pero antes de estudiar cada pasaje en detalle, debemos comprender por qué este Evangelio ocupa un lugar tan importante dentro de las Escrituras. Para hacerlo, comenzaremos considerando la importancia del Evangelio de Mateo como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 1. La importancia del Evangelio de Mateo. Para comprender correctamente el Evangelio de Mateo, debemos recordar que la Biblia cuenta una sola historia, la historia de la redención. Aunque está compuesta por 66 libros escritos por diferentes autores a lo largo de muchos siglos, tiene un único autor divino y un único propósito central: revelar el plan de Dios culminado en Jesucristo. Cuando terminamos de leer el Antiguo Testamento, llegamos al libro de Malaquías. Allí encontramos a un pueblo que ha regresado del exilio, pero que todavía espera el cumplimiento de muchas promesas divinas. El reino glorioso anunciado por los profetas aún no ha llegado. El descendiente prometido de David todavía no se ha manifestado. La restauración plena prometida por Dios sigue siendo una esperanza futura. Después de Malaquías transcurren aproximadamente 400 años. Durante ese tiempo no aparece ningún profeta inspirado cuyas palabras formen parte de las Escrituras. Sin embargo, aunque Dios no estaba revelando nueva escritura, sí estaba preparando el escenario de la historia para la venida de su Hijo. Cuando llegamos al Evangelio de Mateo, no estamos entrando en una historia nueva. Estamos entrando en la continuación de la misma historia que comenzó en Génesis. Por esa razón, Mateo abre su Evangelio de una manera que para muchos lectores modernos parece extraña. Mateo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué comenzar con una genealogía? Porque Mateo quiere conectar inmediatamente a Jesús con las promesas del Antiguo Testamento. La referencia a Abraham nos lleva al pacto que Dios hizo con él. Génesis 12:3. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Desde el principio, Dios prometió que la bendición alcanzaría a todas las naciones mediante un descendiente especial. Ahora Mateo declara que Jesús es ese descendiente prometido, pero también lo llama hijo de David, y esto nos lleva al pacto davídico. Segundo de Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Dios había prometido un rey eterno procedente de la línea de David. Siglos después, Mateo afirma que Jesús posee el derecho legítimo a ese trono. Esto significa que desde el primer versículo, el evangelista está presentando evidencia de que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham y a David.
Por eso, Mateo funciona como un puente entre ambos testamentos. El Antiguo Testamento termina con promesas. El Nuevo Testamento comienza mostrando el cumplimiento de esas promesas. Además, Mateo cita el Antiguo Testamento más que cualquier otro evangelista. Repetidamente encontraremos expresiones como para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Esta fórmula aparece una y otra vez porque Mateo quiere que sus lectores entiendan una verdad fundamental. La vida de Jesús no fue una serie de acontecimientos accidentales. Todo ocurrió conforme al plan soberano de Dios, revelado de antemano en las Escrituras. Esto también fortalece nuestra confianza en la palabra de Dios. El mismo Dios que cumplió sus promesas en la primera venida de Cristo cumplirá también todo lo que ha prometido acerca de su regreso, del juicio final y del establecimiento definitivo de su reino. Por eso, estudiar Mateo no es simplemente estudiar historia antigua, es contemplar la fidelidad de Dios obrando a través de los siglos. Cada profecía cumplida nos recuerda que Dios cumple su palabra. Cada promesa realizada nos recuerda que Dios nunca falla. Cada acontecimiento registrado nos recuerda que la historia humana está bajo su control soberano. Y precisamente porque Mateo desea demostrar la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, ahora necesitamos entender quién fue el hombre que Dios utilizó para escribir este evangelio y por qué su testimonio posee una importancia tan grande para la iglesia de todos los tiempos. 2. El contexto y propósito del libro. Después de comprender la importancia del Evangelio de Mateo como puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, debemos preguntarnos quién fue el instrumento humano que Dios utilizó para escribir esta obra extraordinaria. Mateo era uno de los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Antes de su llamado era conocido también como Leví y trabajaba como publicano, es decir, como cobrador de impuestos. Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Para nosotros, esta escena puede parecer sencilla, pero para los judíos del primer siglo era impactante. Los publicanos eran despreciados por gran parte de la sociedad, trabajaban para la administración romana y frecuentemente eran considerados colaboradores del poder extranjero que dominaba Israel. Muchos se enriquecían cobrando más de lo establecido y por esa razón eran vistos como hombres corruptos y traidores. Sin embargo, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Llamó a Mateo para que fuera su discípulo. Este hecho revela una de las características más hermosas del Evangelio. Cristo vino a salvar pecadores. No llamó únicamente a personas respetadas o influyentes. Llamó a hombres y mujeres necesitados de gracia. La transformación de Mateo es una evidencia del poder del Evangelio. El hombre que antes estaba sentado recaudando impuestos llegó a convertirse en un testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Y esto tiene una importancia enorme para nosotros. El Evangelio que estamos estudiando no fue escrito por alguien que escuchó historias de segunda mano. Fue escrito por un hombre que caminó con Jesús, escuchó sus enseñanzas, observó sus milagros, presenció su autoridad sobre los demonios, las enfermedades y la naturaleza. Vio el rechazo de los líderes religiosos, contempló la obra del Mesías desde una posición privilegiada. Pero además del autor humano, debemos considerar el contexto histórico en el que se desarrolla este evangelio. Cuando Jesús nació, Israel se encontraba bajo el dominio del Imperio Romano. La nación judía conservaba ciertas costumbres religiosas y una identidad nacional muy fuerte, pero políticamente estaba sometida a una potencia extranjera. Esta situación producía una profunda expectativa mesiánica. Muchos judíos anhelaban la llegada de un libertador que restaurara la gloria nacional de Israel. Esperaban un rey poderoso que expulsara a los romanos y estableciera nuevamente un reino terrenal, semejante al de David y Salomón. Sin embargo, uno de los grandes temas que veremos a lo largo de Mateo es que Jesús vino primero a establecer un reino mucho más profundo de lo que la mayoría esperaba. El problema principal de Israel no era Roma. El problema principal era el pecado. La necesidad más urgente del hombre no era la liberación política, era la reconciliación con Dios. Por eso, el reino que Jesús anuncia es, en primer lugar, un reino espiritual que transforma el corazón y somete la vida al gobierno de Dios. Esto explica muchos de los conflictos que encontraremos en el Evangelio. Las multitudes querían un Mesías según sus expectativas. Jesús vino como el Mesías revelado por las Escrituras. Las multitudes buscaban prosperidad temporal.
Jesús llamaba al arrepentimiento. Las multitudes buscaban gloria inmediata. Jesús hablaba de una cruz. Las multitudes buscaban una corona terrenal. Jesús anunciaba un reino eterno. Precisamente por eso, Mateo escribe con un propósito muy definido. No pretende simplemente narrar acontecimientos históricos. Su propósito es demostrar que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Cada sección del Evangelio contribuye a ese objetivo. Las genealogías, los milagros, las enseñanzas, las profecías cumplidas, los enfrentamientos con los líderes religiosos, la crucifixión, la resurrección. Todo apunta hacia una misma conclusión. Jesús es el Cristo. Jesús es el Rey prometido. Jesús es el cumplimiento de las promesas divinas. Y una vez que comprendemos el propósito de Mateo, estamos preparados para examinar el tema que domina todo el libro y que aparece desde las primeras páginas hasta las últimas, la presentación de Jesucristo como el Rey prometido y la manifestación de su reino. 3. El Rey prometido y su reino. Si existe un tema que recorre todo el Evangelio de Mateo como un hilo conductor, es la presentación de Jesucristo como el Rey prometido por Dios, desde las primeras palabras del libro hasta la Gran Comisión, al final del Evangelio. Mateo desea que sus lectores comprendan quién es Jesús y cuál es la naturaleza de su reino. Por eso Mateo 1.1 no es simplemente una introducción genealógica. Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta declaración constituye una afirmación teológica de enorme importancia. Al llamarlo hijo de David, Mateo está afirmando que Jesús posee el derecho legítimo al trono prometido por Dios. Los profetas habían anunciado repetidamente que un descendiente de David gobernaría sobre el pueblo de Dios. Isaías 9, 6-7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey. Ezequiel habló de un pastor descendiente de David. Zacarías anunció la llegada de un rey humilde montado sobre un asno. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia la llegada de un rey especial. Mateo declara que ese rey es Jesucristo. Sin embargo, a medida que avanzamos en el Evangelio, descubrimos algo sorprendente. El reino anunciado por Jesús no era exactamente lo que muchos esperaban. Los judíos del primer siglo vivían bajo la dominación romana. Muchos soñaban con un libertador político que derrotara a sus enemigos y restaurara la independencia nacional. Pero Jesús vino a confrontar un problema mucho más profundo, el problema del pecado. Por eso, cuando comienza su ministerio público, su mensaje central no es una revolución política. Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta expresión, reino de los cielos, aparece repetidamente en Mateo, mientras otros evangelistas suelen utilizar la expresión reino de Dios. Mateo emplea frecuentemente reino de los cielos, una forma respetuosa y común entre los judíos para referirse al gobierno de Dios. Es importante entender que el reino de los cielos no se refiere principalmente a un lugar. Se refiere al gobierno soberano de Dios. Habla de su autoridad, habla de su dominio, habla de su reinado. Por eso, cuando Jesús anuncia que el reino se ha acercado, está declarando que el rey ha llegado. ¿Dónde está el rey? Allí está presente su reino. A lo largo de Mateo veremos cómo ese reino se manifiesta. Lo veremos cuando Jesús sana enfermos. Lo veremos cuando expulsa demonios. Lo veremos cuando calma la tormenta. Lo veremos cuando perdona pecados. Lo veremos cuando enseña con autoridad. Cada milagro es una demostración del poder del rey. Cada enseñanza es una proclamación de los principios de su reino. Cada confrontación con los líderes religiosos revela la diferencia entre la religión humana y el verdadero gobierno de Dios. Pero también veremos algo que sorprendió profundamente a muchos contemporáneos de Jesús. El rey sería rechazado. Aunque vino a los suyos, muchos no lo recibieron. Los líderes religiosos cuestionaron su autoridad. Las multitudes fluctuaban entre la admiración y la incredulidad. Incluso sus propios discípulos luchaban por comprender plenamente su misión. Sin embargo, el rechazo humano no anuló el plan divino. Precisamente mediante la cruz, Dios llevaría a cabo la salvación prometida desde antes de la fundación del mundo. Y aquí encontramos una de las grandes enseñanzas del Evangelio de Mateo. El rey vino primero para sufrir antes de reinar visiblemente. Vino primero para salvar antes de juzgar.
Vino primero para ofrecer gracia antes de ejecutar juicio. Por eso veremos a Jesús avanzando deliberadamente hacia Jerusalén, sabiendo que allí enfrentará la cruz. Pero la cruz no será el final de la historia. Mateo culmina con la victoria del Rey resucitado. Mateo 28:18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Evangelio comienza presentando al Rey prometido y termina mostrando al Rey victorioso. El niño de Belén es el Señor resucitado. El descendiente de David es el soberano del universo. El Mesías rechazado es el Rey exaltado, y esa realidad cambia absolutamente todo para nuestras vidas, porque Mateo no fue escrito solamente para que admiremos a Jesús, fue escrito para que nos sometamos a Él, fue escrito para que creamos en Él, fue escrito para que vivamos bajo su autoridad. Y antes de concluir esta introducción, debemos preguntarnos qué implicaciones prácticas tiene para nosotros estudiar este Evangelio, y por qué su mensaje sigue siendo tan urgente para la Iglesia del siglo XXI. Aplicaciones prácticas para nuestra vida. Después de considerar la importancia del Evangelio de Mateo, su contexto, su propósito y la presentación de Jesucristo como el Rey prometido, debemos preguntarnos qué significado tiene todo esto para nosotros hoy. Porque el propósito de las Escrituras no es simplemente aumentar nuestro conocimiento. Dios nos revela su palabra para transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir y nuestra relación con Él. Uno de los grandes peligros al estudiar la Biblia es conformarnos con acumular información sin permitir que esa verdad impacte nuestro corazón. Podemos conocer fechas, nombres, lugares y acontecimientos históricos, y aún así, perder de vista el mensaje principal. Por eso, Mateo no escribió este evangelio únicamente para informar, lo escribió para llevar a sus lectores a una conclusión inevitable acerca de Jesucristo. Si Jesús es realmente el Mesías prometido, entonces no podemos permanecer neutrales. Debemos responder a su persona, debemos responder a su autoridad, debemos responder a su llamado. La primera aplicación que encontramos es que podemos confiar plenamente en la fidelidad de Dios. A lo largo de Mateo veremos cómo Dios cumple promesas hechas siglos antes del nacimiento de Cristo. Lo que Dios anunció por medio de Abraham se cumplió. Lo que Dios prometió a David se cumplió. Lo que Dios habló por medio de los profetas se cumplió. Y esto fortalece nuestra confianza en el carácter de Dios. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Los gobiernos cambian, las circunstancias cambian, las personas cambian. Pero Dios permanece fiel. Las mismas manos que guiaron la historia para cumplir las promesas mesiánicas siguen gobernando el universo hoy. Por eso el creyente puede descansar en la certeza de que Dios nunca abandona sus propósitos. La segunda aplicación es que debemos reconocer la autoridad de Jesucristo. Uno de los temas dominantes de Mateo es la autoridad del Rey. Veremos que tiene autoridad para enseñar, tiene autoridad sobre las enfermedades, tiene autoridad sobre los demonios, tiene autoridad sobre la naturaleza, tiene autoridad para perdonar pecados, tiene autoridad sobre la muerte, y finalmente declara que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso significa que el cristianismo no consiste simplemente en admirar a Jesús, consiste en someternos a Él. Muchas personas desean un Salvador que perdone sus pecados, pero no desean un Señor que gobierne sus vidas. Sin embargo, el Jesús que encontramos en Mateo es ambas cosas. Es Salvador y es Señor, es Redentor y es Rey. Por eso estudiar este evangelio debe llevarnos a examinar nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo bajo su autoridad? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Estamos sometiendo nuestras decisiones a su voluntad? La tercera aplicación es que debemos contemplar la grandeza de Cristo. A medida que avancemos por Mateo, veremos una y otra vez la gloria de nuestro Señor. Lo veremos enseñando con sabiduría perfecta. Lo veremos mostrando compasión hacia los necesitados. Lo veremos confrontando el pecado. Lo veremos recibiendo adoración. Lo veremos muriendo por pecadores. Lo veremos resucitando triunfante. Y cuanto más contemplemos a Cristo, más crecerá nuestra fe. La vida cristiana madura no gira alrededor de nosotros mismos, gira alrededor de Cristo. Por eso, una de las metas principales de esta serie será ayudarnos a conocer mejor a nuestro Salvador. No simplemente aprender acerca de Él, sino conocerlo más profundamente, amarlo más sinceramente y seguirlo más fielmente. Finalmente, este evangelio nos recordará que pertenecemos a un reino eterno. Los reinos humanos aparecen y desaparecen. Los imperios surgen y caen. Las naciones cambian. Las culturas cambian. Pero el reino de Dios permanece para siempre. El rey que Mateo presenta sigue reinando hoy.
Y llegará el día cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Esa esperanza sostuvo a los creyentes del primer siglo y sigue sosteniendo a la Iglesia en nuestros días. Por eso, mientras nos preparamos para comenzar nuestro estudio expositivo del texto de Mateo, debemos hacerlo con reverencia, expectativa y humildad. No estamos simplemente estudiando un libro antiguo, estamos escuchando la voz de Dios revelándonos a su Hijo, y precisamente por eso, al concluir esta introducción, debemos resumir las verdades fundamentales que servirán de fundamento para todo nuestro recorrido por este extraordinario Evangelio. Conclusión. Al llegar al final de esta introducción, hemos visto que el Evangelio de Mateo ocupa un lugar estratégico dentro de las Escrituras. No aparece al comienzo del Nuevo Testamento por casualidad. Funciona como el puente que conecta las promesas del Antiguo Testamento con su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Hemos visto que Mateo escribe para demostrar que Jesús es el Mesías prometido por Dios. Desde la genealogía hasta la resurrección, cada capítulo aporta evidencia de que Cristo es el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham, a David y anunciadas por los profetas. También hemos considerado el contexto histórico en el que surge este Evangelio. Israel vivía bajo el dominio romano y esperaba la llegada de un libertador. Sin embargo, Dios envió un rey mucho más grande de lo que la mayoría imaginaba. No vino simplemente para resolver problemas políticos o temporales. Vino para enfrentar el problema fundamental de la humanidad, el pecado. A lo largo de este estudio descubriremos que Jesús es el Rey prometido, el Rey que enseña con autoridad, el Rey que sana enfermos, el Rey que domina la naturaleza, el Rey que expulsa demonios, el Rey que perdona pecados, el Rey que entrega su vida por los pecadores y el Rey que resucita victorioso de entre los muertos. Mateo nos llevará una y otra vez a contemplar la gloria de Cristo. Nos mostrará su compasión, nos mostrará su santidad, nos mostrará su poder, nos mostrará su sabiduría, nos mostrará su autoridad absoluta, pero también nos confrontará con una realidad inevitable. Nadie puede permanecer indiferente ante Jesucristo. A lo largo del Evangelio veremos distintas respuestas al Rey. Algunos lo adoraron, otros lo siguieron, otros lo rechazaron, otros intentaron utilizarlo para sus propios intereses. Y esa misma decisión sigue presentándose hoy delante de cada persona. ¿Quién es Jesús para nosotros? Esa es la gran pregunta que Mateo responderá una y otra vez. No basta con reconocerlo como un personaje histórico. No basta con admirar sus enseñanzas. No basta con respetar su influencia moral. Mateo nos invita a reconocerlo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Rey prometido y el Señor soberano. Por eso, al comenzar esta serie, debemos hacerlo con corazones dispuestos a escuchar. No venimos simplemente a estudiar información, venimos a encontrarnos con la verdad revelada por Dios. Venimos a contemplar a Cristo en las páginas inspiradas de la Escritura. Venimos a permitir que su palabra transforme nuestras vidas. Y si algo debe quedar grabado en nuestra mente después de esta introducción, es esta verdad central. El Evangelio de Mateo trata acerca del Rey. Cada genealogía, cada milagro, cada sermón, cada parábola, cada confrontación, cada profecía cumplida, cada acontecimiento registrado, todo apunta hacia Jesucristo, todo revela su gloria, todo proclama su autoridad y todo nos llama a responder con fe, obediencia y adoración. En nuestro próximo estudio comenzaremos la exposición del primer pasaje del Evangelio, Mateo 1, 1 a 17, la genealogía del Rey prometido. Y veremos que incluso una lista de nombres que muchos lectores suelen pasar por alto contiene profundas verdades acerca de la fidelidad de Dios, la gracia divina y la identidad del Mesías. Oración final. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra inspirada y por el privilegio de comenzar este recorrido por el Evangelio de Mateo. Te agradecemos porque a través de las Escrituras nos revelas a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a estudiar este Evangelio con reverencia, humildad y un corazón dispuesto a obedecer. Danos entendimiento para comprender tu verdad. Danos sabiduría para aplicarla correctamente. Y danos fe para seguir a Cristo con fidelidad cada día. Que a medida que avancemos en esta serie, podamos conocer más profundamente a nuestro Salvador, amarle más intensamente y vivir para su gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.